En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, este es el domingo in albis, en la octava de Pascua, es el primer domingo después de Pascua. Y vemos el relato del Evangelio tomado de San Juan, como nuestro Señor se les aparece el domingo, es el mismo domingo que resucitó de Pascua, porque viene después de habérsele aparecido a María Magdalena, que se había quedado ahí y lo confundió a nuestro Señor con el hortelano. Y después, cuando ve que es nuestro Señor, se tira a sus pies, y que nuestro Señor le dice, no como mal traducen, no me toques, porque no he ido al cielo, no me sigas tocando, que es muy distinto, ¿no? Que tiene que ver que la toque o no, porque todavía no ha ido al cielo, así que después de que subiera al cielo le iba a tocar, pero una estupidez completa, pero bueno. Pues bien, está también el verbo en esa tercera voz de acción que hay en latín y que en español no la hay. Pero bueno, poco importa. De todos modos, es el mismo domingo, el mismo día de Pascua, y entra donde estaban reunidos. Podemos suponer que era el mismo cenáculo, o donde fuera, del que se habla en las Escrituras, pero bueno, la cuestión es que entra atravesando los muros, o atravesando la puerta, estando cerrado todo, pues entra y le da la bienvenida de la paz. Ante todo, esa paz en el orden, pues esa es la paz, y no hay orden si no hay verdad, ni justicia. Y nuestro Señor es la misma verdad encarnada y la justicia en persona. Entonces, como no estaba Didimo, Santo Tomás, pues Didimo, que quiere decir gemelo. Gemelo, y que de ahí viene, sea de paso, también el famoso Quetzalcóatl de los mayas. Quetzalcóatl, cuate, el cuate viene de ahí, de México. El gemelo precioso, el quetzal era ese pájaro que por sus plumas y su color era apreciado en esas tierras, y de ahí el Quetzalcóatl, que después degeneró, como ya he explicado alguna vez y volveré a decirlo, en la mitología diabólica de la serpiente emplumada. Pero bueno, tantas cosas que se dicen de los mayas, y esto ni se dice, ni se sabe, ni nada. Pues bien, entonces, que por cierto, Santo Tomás fue el que estuvo en México, en Huatulco, que es el lugar del madero, donde dejó una cruz ahí hasta que los piratas ingleses la querían derribar y no pudieron, y ahí quedó, y después, porque la gente sacaba astillas, y ya para que no se deteriorara y se terminara cayendo, puesta como si estuviera en concreto, estando superficialmente metida en la arena. Y cuando el obispo de Oaxaca la manda a quitar y divide 3 pedazos, y uno la manda a Roma y otra está ahí, y yo la vi, la he visto con mis propios ojos,
un pedazo que quedó ahí en un altar lateral de la Catedral de Oaxaca. Entonces, de ahí toda la tradición de Santo Tomás, de Huatulco y de Quetzalcóatl. Pues bien, entonces, como era medio indio, parecía medio indio, como dice el padre Castellani, indio, bueno, si no veo, no creo, si no meto el dedo, nada. Bueno, al otro domingo vemos cómo nuestro Señor resucita en domingo y se les aparece a los apóstoles en domingo, todos reunidos. Entonces, por lo menos estas dos primeras veces. Y le dice, y tú, ven aquí, mira mis llagas, mi costado y mete los dedos, y no seas incrédulo, sino fiel. Y Santo Tomás, Señor mío, Dios mío, porque has visto, has creído, bienaventurados los que creen sin ver. Bueno, sí, vio a nuestro Señor resucitado, y por eso creyó, se convenció, aunque la divinidad no la veía tampoco, porque nadie viendo a Cristo, ni aún en cuerpo glorioso, hay que decirlo, ve la divinidad. Y si lo veo y creo en la divinidad, es fe, porque la fe es de lo que no se ve, la divinidad no se ve, no tiene cuerpo, no tiene alma. La divinidad encarnada, sí. La plenitud de la divinidad corporalmente, sí. Pero es el cuerpo, aunque sea glorioso, pero la divinidad no la veo. Pues bien, entonces así, eso nos queda como ejemplo para que no dijeran, como después, liberales, racionalistas de todos los colores, que es imaginación o lo que fuera, porque hubo un apóstol que no creyó. Ahí está. No se creyó el sueño de los otros, hasta que no miró, vio y tocó. Entonces, desechado. Y muchas otras cosas, milagros, hizo nuestro Señor que no están escritos. Y sabemos por otra parte que muchas cosas, además había dicho, y que no están escritas. Porque los evangelios son también un relato de la parte, no de todo lo que hizo y dijo nuestro Señor. Pero lo más importante, para que creamos que es Cristo, el Mesías como Hijo de Dios, porque se puede ser enviado por Dios como los profetas, pero no es el Mesías en el sentido pleno, como el ungido, el enviado por Dios, que es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios Padre encarnado. Y esa es la fe en la que se funda la religión única y verdadera, que es la católica, apostólica y romana, en la divinidad de Cristo. Y Cristo, como segunda persona de la Santísima Trinidad, no podría ser encarnado si no hay Trinidad. O sea que la encarnación implica o implicaría el dogma de la Santísima Trinidad, porque no es el Padre que se encarna, ni el Espíritu Santo el que se encarna, es nuestro Señor, aunque hay que decirlo, donde está una de las personas están las tres, porque son consubstanciales. Entonces también está la Trinidad.
como está la Trinidad en la hostia. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, y también está la Trinidad. Porque no está separado. Las tres personas no se separan. Se distinguen, son distintas, pero son una y misma cosa que es Dios. Esa entidad divina, inconmensurable. Entonces, esa es la fe que vence al mundo, como dice las Escrituras. Lo que es de Dios recibe el testimonio de Dios, y esto es creer en Cristo. Y el que es de Dios tiene el testimonio de Dios. Y ese testimonio es Cristo, en su divinidad. Y así entonces se tiene vida, vida eterna. Entonces esa es la grandeza de la religión revelada, que hoy pues prácticamente termina negándose. Ese es el misterio de nuestra fe. Y pues bien, y hablando de misterio de nuestra fe, como ya no hay misterio, se suprime ese mysterium fidei en la Santa Misa. Ese misterio de fe por el cual se cree, porque no se lo ve, está bajo las especies del pan y del vino, o los accidentes del pan y vino, pero no son pan y vino, es la sustancia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y por ese misterio de fe es que se cree que está ahí. Pero como ya la misa no es esa realidad, sino un relato, una historia, pues había que sacarlo. Eso muestra la intención perversa. Y esa palabra, misterio de fe, viene de nuestro Señor por tradición divina, dice Santo Tomás. Echa a los apóstoles, y de los apóstoles pasa a la iglesia. Y aunque hay algunas liturgias orientales que no tienen tan completa la fórmula como la latina, no la tienen, pero no la niegan. Pero si yo quito lo que tengo, estoy negando. Porque me parece que está de más. Y no, está de menos. Entonces así, ¿en qué voy a creer? Entonces por eso, ese cambio que no es el único. Es más, voy a decir algo sobre lo cual estoy terminando de hacer un escrito. ¿Por qué la nueva misa es inválida? Además de lo que ya he dicho, de las palabras del contexto, metidas como si fueran del texto, antes no eran de la fórmula esencial y ahora sí lo son. Y al ser del contexto narrativo me vuelven el texto de la fórmula ya una narración. No la confección o realización
del sacrificio de la misa. Por cambiar el tono nada más narrativo, que hay ruptura entre el tono narrativo y las palabras de la consagración, y esa ruptura está por eso que se pone con otras letras, para mostrar que no hay solución de continuidad, si así es que se dice, sino que se pasa de la narración de la última cena a lo que él confeccionó sacramentalmente en la última cena. Y aunque no se tocaran para nada ninguna de las palabras, ni una coma, nada, ya esto invalida de por sí la nueva misa. Pero es que hay más. Que no es solamente que también se cambia el efecto de la efusión de la sangre, que necesita ser especificada por el efecto, y por eso son todas las palabras de la consagración del vino necesarias. Porque la efusión de la sangre de por sí no es sacrificial. Puede ser derramada por accidente, por una operación, por la misma circuncisión, o derramada porque alguien le cortó la cabeza o le metió un cuchillazo o un sablazo. Pero esa muerte y esa efusión no es un sacrificio. Para que sea sacrificio, esa efusión, tiene que haber la inmolación de la víctima en el acto de culto sacrificial a Dios, tributándole el honor del dueño de la vida y de la muerte, que es el que tributa en su humanidad a la Santísima Trinidad, nuestro Señor, en su cuerpo por la muerte en la cruz. Entonces, no solamente al cambiar el efecto y poner por todos, cuando no es por todos, porque el efecto eficaz no es el de la redención total de todos los hombres, sino el de la salvación, que es total, pero para todos aquellos que se salvan, que desgraciadamente no son todos, porque el infierno sigue existiendo. Pues bien, además de eso, en las palabras, que también lo hace inválido, porque hay que significar, como ya dije muchas veces, la transubstanciación y el sacrificio. Por palabras y cosas. Las cosas, la realidad de la sangre y el cuerpo consagrados por aparte, pero significada por las palabras que realizan esa presencia del cuerpo y de la sangre. Y de modo sacrificial. Por eso no vale la simple transubstanciación. Si la transubstanciación no se hace sacrificialmente, no hay misa. Ni habría transubstanciación pura y dura, porque es la transubstanciación del cuerpo exangüe y de la sangre derramada en la cruz. Vuelvo y repito, renovando así el estado de muerte de nuestro Señor, aunque lo comulguemos en cuerpo glorioso, porque ahora está vivo con su alma y siempre estuvo desde la encarnación con su divinidad. Pero además de eso, un hecho del que no se han dado cuenta, y no quiero pensar en lo que dicen las Escrituras para no ser atrevido, pero aquello de que infinito el número de los imbéciles, no puedo evitarlo de que se me cruce estúpidamente a mí, y se me cruza y pues bueno. ¿Y qué es? Cuando se dice
haced esto en memoria mía, que está después de la consagración del pan, y que ahora en la nueva fórmula es parte de la fórmula. Hay un hecho que nadie se dio cuenta, que esas palabras son las con las cuales nuestro Señor ordenó a sus apóstoles. Eso lo dice el Concilio de Trento, y anatema sea el que lo niegue. Y aquí se está negando ese dogma, porque si ahora son parte de la consagración, unas palabras que fueron parte de la ordenación de los apóstoles, que estoy confundiendo sacramento de orden con sacramento eucarístico. Herejía pura y dura, y nadie lo ha dicho. Así que los que digan que no hay herejía en la misa se equivocan, aunque sea el mismo Monseñor Lefebvre y tutti quanti. Y eso solo, además de todo lo otro, también invalidaría la nueva misa. Y aquí vemos cómo la serpiente se muerde la cola. ¿Por qué? Porque la serpiente venenosa tiene veneno, pero no se envenena. Pero si se muerde la cola, sí se envenena. Y aquí se han envenenado porque por algún lado tiene que estallar lo que se ha hecho con la nueva misa. Y hay más herejías, si quieren. Pero aquí hay una que es evidente de suyo y de por sí sola. Que estoy metiendo palabras que fueron con las que nuestro Señor ordenó a sus apóstoles inmediatamente después que consagró. Y por eso en la misa tridentina o de siempre o de San Pío V o como quieran llamarle, la misa romana, están después de la consagración, pero no como parte del texto de la fórmula, sino del contexto, traídas narrativamente, pero que fueron con las cuales nuestro Señor ordenó a los apóstoles. Y ahora resulta que es con la que yo consagro. Herejía plena y dura, y el que no se dé cuenta es un imbécil. Y a ver, ¿quién me va a refutar? ¿Quién puede refutar? Así que no hay nada que hacer. La nueva misa es inválida. Y el argumento estúpido por la atmósfera liberal y racionalista y subjetivista que cuando se habla de la famosa intención, además de la materia, la forma, el ministro y la intención del ministro, no es la intención subjetiva del ministro, que puede modificar, añadir, ampliar, corregir o destruir, en caso contrario, la intención del rito de la Iglesia expresado en los textos litúrgicos. No solamente de la parte ceremonial, sino incluso la de la esencial. Y tener la intención es que el sacerdote tome y aplique el rito. Y aunque fuera masón, consagra, ordena y transubstancia. Y aunque no fuera masón, no puede cambiar el rito, por ejemplo, de la nueva misa, y venir yo, Monseñor Lefebvre, y con mi buena intención de la Iglesia,
corrijo el rito, que está ahí en el texto. Entonces, tener la intención se prueba y se comprueba por el rito que se aplica. Y no es que yo cambie en la intención del rito. Si el rito es en su intención equívoca, como lo reconoce la nota 16 del breve examen crítico, que dice, que es quizás la mejor de las notas, que en la nueva misa, por la fuerza de las palabras, ya no hay evidencia de que se consagre, pero por la intención subjetiva del ministro, esas misas pueden ser válidas. Eso lo dice Monseñor Lefebvre también, y lo decía en otras palabras el padre Membiel, pues los dos se han equivocado. Y todos los que siguen pensando que viene el ministro y cambia la intención equívoca, y una intención equívoca de significar en un sacramento no produce el sacramento, porque la intención tiene que ser inequívoca, determinada, no indeterminada, y menos yo puedo venir a determinarla, o a corregirla, o a suplementarla con mi intención, porque se requiere la intención del ministro, sí, pero es la de la Iglesia, que tú aplicas tomando el rito. Por eso, si a Monseñor Lefebvre con el mismo argumento lo ordenó y lo consagró el masón Liénard, poco importa, aplicó el rito seriamente y punto. Y por eso hasta un judío, un musulmán, un pagano, un ateo o el que sea, puede bautizar a su amigo que le pida, muriéndose, que lo bautice. Y no cree ni nada, pero hace lo que le dice el amigo, que es lo que pide la Iglesia, y el otro lo hace, y se realiza el bautismo. Es el mismo cuento. Pero esto parece que no se tiene claro. Por mil y una vez más, la teología chueca, y ahora vemos también influida de subjetivismo modernista. Entonces, una vez más, la nueva misa es inválida. Y el que lo quiera negar, que refute, si puede. Y a ver si no es un hereje, porque está defendiendo una validez de una misa herética. Porque está haciendo del hacer esto en memoria mía parte de la consagración, cuando fue parte de la ordenación de los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo. Y al que no le quede claro esto, no le quedará claro ni que su mamá lo parió. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, vemos que con el rito de la Iglesia no se juega, ni se puede manipular impunemente. Yo no puedo decir solo la puntita, mijita, y quedaste virgen. Bueno, eso es lo que estamos creyendo estúpidamente con estos argumentos a medias. Si yo manipulo a tal punto una cosa, termina transformándose. Si se manipulan los accidentes del vino, terminan siendo vinagre. Que los manipule por el tiempo, por la oxigenación, por frío, por calor, por lo que sea.
Entonces, no se puede impunemente manipular los sacramentos, los textos sagrados de la liturgia. Ni tampoco hay que creer que las palabras del contexto ceremonial me corrigen las deficiencias del texto sacramental, como pensaba Ramá Korakasuaski, o como se diga, en ese libro que escribió para demostrar la semejanza con todos estos cambios de lo que pasó con la manipulación de los anglicanos, que al principio eran válidas las ordenaciones, hasta cuando después cambiaron el rito y León XIII dijo no, ya, son inválidas. ¿Por qué? Porque manipularon el rito. Y ya no era el rito de la iglesia, sino el hecho por ellos. Así de claro. Entonces, el contexto o exagiuntis, como se dice por ahí, me pueden explicitar más, aclarar más, ampliar más lo contenido en la fórmula, pero no me la pueden determinar ni para mal ni para bien, ni un ápice. Así como tampoco ni un ápice la intención del ministro. ¿La tengo o no la tengo? Es como las lentejas, ¿se comen o se dejan? ¿Y cómo tengo yo la intención de la iglesia? Con el ritual en la mano. Así de claro. Por eso San Pío X no mandó a reordenar, ni reconsagrar, ni bajo condición, ni lo que fuera, cuando se descubre que Rampolla, que había sido electo en el mismo cónclave que lo eligió a San Pío X, a efecto del rechazo del veto del archiduque de Austria. Y que después San Pío X mandó a abolir ese veto. Pero gracias a ese veto nos salvamos de un papa masón. Pero después no nos hemos salvado de masón. Pero bueno, en ese momento. Utilizó el rito, masón y lo que sea, si él es sacerdote y es obispo, y lo aplica, consagra. Y no puede no querer consagrar si dice las palabras y decir, no, es que yo no quiero hacerlo. Sí, pero si estoy diciendo yo te bautizo, yo no puedo al mismo tiempo decir yo no tengo la intención de bautizarte cuando diga yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Olvídese. Y esa es la garantía de la validez sacramental de los sacramentos, valga la redundancia. Y esto no se ha entendido muy bien, ni explicado muy bien, ni se explica en Econ. Por eso cuando Monseñor Lefebvre va a Buenos Aires y se entrevista con el padre Castellani, el padre Castellani, un poco tosca y rudamente, le dice a Monseñor, cuando le dice que pensaba hacer un seminario, ¿con qué profesores? Ahí está. No tenía profesores, ni se formaron profesores. Porque los puedo no tener, pero bueno, se van formando, pero no. Ni eso. Porque hasta el día de hoy, esto va a ser saltar a la cúpula de la fraternidad. Y que venga el imbécil de Smithberger a rebatirme, que ya están dando las pautas en Alemania como superior para que este obispo, que no es obispo, consagre los santos óleos
que van a ser por lo menos los que se van a distribuir desde el seminario de Seyskofen para Alemania y quizás para el este y a donde caigan. Y son inválidos, así de claro. Pues bien, entonces, las cosas como son. Entonces vemos cómo no se puede jugar con la Santa Liturgia. Y ya es un atrevimiento intentar cambiar. Pero eso lo tuvo que hacer el judío masón Bernini con el judío y masón, o no masón, poco importa, Pablo VI. Encima homosexual, dicho por el padre, que ahora no me acuerdo, Luigi Villa. Punto. Para colmo. Pues bien, entonces, quedando estas cosas claras, queda expresado de una forma teológica, concisa y corta, la invalidez absoluta de la nueva misa. Y quiero que salgan los que piensan en contrario, para decapitarlos por imbéciles. Así que salgan, maestros. Pues bien, entonces así, la fe que vence al mundo, la divinidad de nuestro Señor. Y esta es la divinidad de la Iglesia, que hoy se está conculcando. Por eso la Iglesia posconciliar es la contraiglesia, sinagoga de Satanás o iglesia del anticristo. No es la Iglesia católica. Y ya lo dijo Monseñor, no tienen las notas. El que hablaba por ahí de la visibilidad y eso, terminó diciendo, no tienen las notas que caracterizan la visibilidad de la Iglesia de Cristo. Y tampoco se han dado cuenta. Pues bien, lamento. Pero Monseñor Lefebvre, gracias a Dios, se dio cuenta. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden y que así podamos perseverar con esa fe que vence al mundo. Porque Satanás está vencido, sigue mangoneando, está dando patadas de ahogado hace 2000 años. Y dará unas cuantas más al idiota que se le ponga a mano, porque anda como un león rugiente viendo a qué imbécil va a devorar. Pero está derrotado. Y eso es lo que hace la fuerza intrínseca de la indefectibilidad de la Iglesia. Aunque esté reducida a su mínima expresión, eso es lo que hace la fuerza de todo sacerdote fiel a Cristo y a la sacrosanta misa de siempre. Y punto. Sin necesidad de certificados para estúpidos que vengan de Roma apóstata, convertida hoy en la sede del anticristo, ni más ni menos. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender, meditar y masticar estas cosas para que permanezcamos firmes y fieles, proclamando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.